Hoy día vamos a hablar de este tema. Así está en el título. En el título está exactamente así, atención centrada en la persona. Pero claro, entendemos que no queremos que sea atención, queremos que sea en el sentido de cuidado, ¿no? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de esto dentro del marco de la atención primaria en salud? Por esto, porque en la atención es renovada de estos principios. ¿Cuáles son? Estos, orientación hacia la calidad, este otro, atención integral, integrada y continua, este otro, orientación familiar y comunitario, énfasis en la promoción y en la prevención, cuidados apropiados. Es decir, estos elementos nos obligan a hablar de este tema. Atención centrada en la persona, yo podría llamarle también calidad de atención. Comencemos con esta frase. Como señaló William Osler, es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad, a saber la clase de enfermedad que tiene un paciente. Léanla de nuevo. Es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad, a saber la clase de enfermedad que tiene un paciente. Samantha, haznos una reflexión. ¿Qué dice esta frase? La desmenucemos un poquito. Ya, ya, doctor. Bueno, lo que nos dice esta frase es que en sí puede haber como que una enfermedad, podemos tener varias que las encontramos en los libros, como diabetes, hipertensión y así, pero que cada paciente, que en este caso cada ser humano, tiene características diferentes. Puede que una persona, a la vez que tiene hipertensión, tiene diabetes o tiene otras comorbilidades o tal vez un cáncer o tal vez tiene ciertas, ya cuando se van a recetar fármacos, puede tener alguna insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Entonces, los mismos medicamentos que se le podría recetar a otra persona que no tiene estos problemas, no se puede hacer lo mismo con la otra persona. Entonces, es muy importante como que manejar al ser, o sea, tomar en cuenta al ser humano y no como que fuera una enfermedad así individual. Voy a tomar tu ejemplo. Persona con diabetes. Listo. Persona con diabetes. Pero esa persona tiene una edad, tiene una condición biológica de sexo, tiene un nivel de instrucción, vive en algún lugar, vive con alguien, tiene un mundo social cercano, tiene unas condiciones económicas, ¿cierto? Tiene un trabajo, desarrolla unas actividades. Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere, ¿no? Es importante conocer estas características y el entorno de las personas. Porque en función de eso, a lo mejor tú vas a establecer una estrategia para manejar esa diabetes. Ok, bien, muy bien. Y entonces, obviamente, conocer a esa persona nos va a aperturar, pero para conocer a esas personas se necesita un poco de continuidad, de, estar ahí, de conocer a la comunidad, a la gente. Y algunos entre una amas versus atención centrada en la persona. Entonces vamos a leer un par de esto. Atención médica ambulatoria.
se focaliza en la enfermedad y la curación. Viene, le doy la receta para la diabetes, le digo lo que tiene que hacer y vaya ya. Listo. Programa contra enfermedades, pues se va a focalizar en las enfermedades que se prioricen. Ah, es el VIH, entonces vamos a tratar solo VIH. Y en cambio, la atención centrada en la persona se focaliza en este concepto de salud positivo. ¿Cuáles son esas necesidades de salud? No solo la enfermedad. No estoy diciendo que no es importante tratar la enfermedad. Claro que es importante, pero no solo eso. La relación está circunscrita al momento de la consulta en una atención médica ambulatoria de carácter convencional. En los programas está circunscrita a la ejecución de los programas. Se acaban los programas y ya. Y la relación tiene que ser más duradera cuando estamos hablando bajo un enfoque de una atención centrada en la persona. Entonces, por lo tanto, acá atenderemos solamente un episodio. Curamos el episodio y ya, en la ambulatoria. En los programas, repito, va a durar hasta cuando el programa tenga el financiamiento. Se acaba el financiamiento y chao. Por cierto, este financiamiento por lo general viene de organismos multinacionales cuando se presentan proyectos y te aprueban un proyecto. En cambio, la atención centrada en la persona es una atención integral, continua y centrada en la gente, en las personas. La responsabilidad se limita a la prescripción y asesoramiento al paciente. En el programa, la responsabilidad es cumplir los objetivos de lucha contra las enfermedades. Si tengo mucho contagio de VIH, pues la responsabilidad será reducir el contagio de VIH. En la atención central a la persona, la responsabilidad es sobre la salud de todos los integrantes de la comunidad. Es por eso que eh, uno de los conceptos, de las funciones del primer nivel de atención, por ejemplo, es que debe hacerse responsable por la salud de la gente. ¿Ok? Hasta ahí algunos ejemplos. Y aquí tengo otra frase. Manejar una enfermedad bien definida es un problema técnico relativamente sencillo. Manejar los problemas de salud, en cambio, es más complicado porque hay que entender a la gente de manera holística. Quiero escuchar una reflexión. Si hay voluntarios, mucho mejor. Comencemos ¿con quién? ¿Quién no ha participado todavía? Comencemos con Jefferson. Jefferson. Jefferson, si es que hay dos, me estoy refiriendo a Jefferson Vladimir. ¿Sí me escucha, doctor? ¿Sí me escucha? Sí, hazme un comentario de esta frase. Ya, ¿Quieres verla de nuevo? Te la pongo. sí. Ya te pongo. Ahí está, mira. Manejar una enfermedad bien definida es un problema técnico relativamente sencillo. Manejar los problemas de salud, en cambio, es más complicado porque hay que entender a la gente de manera holística. Fíjate que yo he subrayado enfermedad versus problema de salud. Ahora sí te escucho, Jefferson. Sí, ya. O sea, en la primera parte, como bien dice, manejar una enfermedad. Como bien sabemos, hay diferentes puntos de vista. O sea, podemos tratarlo desde maneras farmacológicas o no farmacológicas. Entonces, el paciente ya puede mejorar o seguir un curso más favorable. Pero, como bien menciona, los problemas de la salud es diferente. No solo se refiere a que el paciente esté o no con enfermedad, sino también hay que mirarlo desde otra perspectiva, pues puede ser que el paciente, debido a sus condiciones socioeconómicas o debido a otros factores, eh, eran los como que predisponentes o los causantes a que padeciera cierta enfermedad. Entonces, si es que una persona es pobre, va a ser difícil, pues, poder encaminar que la persona salga, ¿no? Aunque tenga una mejor situación económica. Entonces, por eso supongamos que se enfermó. Entonces, hay varios factores que están dentro de esos problemas de la salud, yo le veo desde esa perspectiva. Entonces, por eso es difícil tratarlo como lo dice.
Ok, Efer, gracias. Vamos al mismo ejemplo que propuso. ¿Quién fue el que propuso el ejemplo de diabetes, de hipertensión? ¿Quién fue? Ah, tú, Samantha, sí. Vamos al ejemplo de diabetes. Diabetes, usted técnicamente va a salir con mucha capacidad para diagnosticar diabetes. Se va a conocer los síntomas de la diabetes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Alguien sabe ya o no todavía? Me imagino que no, todavía están medio chicos ustedes. Pero más o menos, ¿no? Las personas empiezan a ponerse más gorditas, a aumentar de peso, entran en un síndrome metabólico y después quieren comer mucho, orinan mucho, ¿no es cierto? Y pueden presentar algunos síntomas por aquí, por allá. Les hace usted la batería de exámenes y el azúcar está elevada. No es muy complicado diagnosticar diabetes, técnicamente, ¿es cierto? Chicos, en este momento es que les pido que prendan sus cámaras para poder conversar. Le doy gracias a Jeffer, Samantha, John y Juan. Después, cuando esté en la presentación, ahí le apagamos. ¿Listo? Gracias, muchachos, chicas. Excelente. Entonces, miren. Listo, diagnosticamos. Ustedes van a salir con una capacidad, por eso llevan farmacología un montón, pues. Van a salir con una capacidad muy buena para dar la receta, pues. ¿Qué le vamos a dar? Metformina, glibenclamida. ¿O será que ya necesita insulina? ¿O solamente le manejamos con dieta, ejercicios? Eso ustedes lo van a dominar. Estoy seguro, segurísimo. Ya, pues van a dar la receta. Y además van a saber, no sé si ya llevaron, pero a lo mejor no, por eso estoy suponiendo que van a salir así, con esa capacidad, ¿no? Van a saber que entonces las personas con diabetes pues tienen que alimentarse mejor de aquí en adelante. Y entonces vamos a indicar un poco la dieta y si es necesario vamos a mandarle al nutricionista para que le oriente bien cuál es la dieta, qué debe comer, qué no debe comer, los ejercicios que debe hacer. Lindo, hasta ahí todo bonito. Técnicamente, muy bien elaborado, muy bien pensado. ¿No es cierto? Pero hasta ahí estamos manejando la enfermedad. Como bien dice Jefferson, los problemas de salud van más allá de la enfermedad. ¿Y cómo sabemos que va a tener los recursos para comprarse todo lo que le estamos enviando? ¿Habrán los medicamentos para que ella se lleve o le vamos a dar la receta para que ella compre? ¿Tendrá la red de apoyos que le permita cumplir con todos los requisitos que le estamos exigiendo? ¿Con quién vive? A lo mejor vive sola, o a lo mejor vive solo con la hija y la hija trabaja. ¿Será que va a poder hacer los ejercicios que le decimos? ¿Tendrá el tiempo para, o solo tiene que estar en la venta porque si no, no tiene el dinerito para comprar las otras cosas? ¿Y cómo habrá sido el crecimiento y cómo habrá sido el medio social y la cultura alimentaria donde ella se ha desarrollado? ¿Será que va a poder cambiar las papitas que tanto le gustan por frutas o por otras verduras? Eso ya es más complejo. Y es por eso que muchas veces no se logra el control de la glicemia, porque técnicamente sí sabemos muy bien, pero nos olvidamos del abordaje de los otros elementos. Y le damos la receta y capaz que ni sabe ni leer. Entonces, si nosotros conocemos, enganchamos con la otra frase, si conocemos a esa persona, a lo mejor vamos a adoptar una estrategia distinta. Una estrategia distinta. Entonces, da la impresión, chicos, no da la impresión, es así, que enfermedad es un poco diferente a problema de salud. Por ejemplo, Yeset, ¿el embarazo es enfermedad? No, No, no sería una enfermedad.
No es una enfermedad. ¿Qué dices, Leonardo? ¿Es enfermedad o no? No, doctor, no es enfermedad. No es enfermedad. Te asusté, Yeser, no es enfermedad. Estás muy bien. No es enfermedad, claro que no. Parte de la vida, es un proceso, ¿no?, fisiológico. ¿Que en el embarazo se pueden presentar enfermedades? Sí. ¿Que son más frecuentes? Sí. ¿Que la anemia está ahí a la puertita? Sí. ¿Que la infección de vías urinarias también? Sí. Pero el embarazo per se no es enfermedad. No es enfermedad. Ah, Janina, ¿y si llega una chica embarazada de 14 años, embarazo adolescente, esa es enfermedad? ¿La vas a catalogar como enfermedad? Sería un problema de salud, creo. No te Enfermedad. escuché, Janina. No le catalogaría como enfermedad, pero sí como un problema de salud. Como un problema de salud. Hay un problema social por detrás, ¿no? La chica de 14 años creen que va a estar bien psicológicamente. Seguramente va a estar con miedo, mucha ansiedad. Primero, porque cómo responderá el novio, pues se va a hacer cargo, será. Segundo, va a estar muy preocupada porque cómo reaccionarán los padres. O depende de las circunstancias en las que Tercero, enfrento esto con mis una compañeros. violación o algo así. A ver, Janina, espérame un ratito. ¿Sabes qué? No sé por qué, pero está tan bajo mi volumen que me voy a poner esto para escucharte, ¿ya? Ahora sí, Janina, de nuevo. O sea, decía que también depende de las circunstancias, no siempre tal vez fue un accidente, sino también puede que le hayan violado a la chica o no sé, haya sufrido cualquier tipo de abuso sexual. Imagínate lo que estás diciendo. Tú ya le pusiste más allá, ¿no es cierto? Obviamente se supone que un embarazo de una chica de 14 años tuvo que haber algún tipo de engaño. A lo mejor si fue violación con fuerza física, pues mucho peor, mucho más traumático. Aunque la niña hubiese consentido, tampoco es que es algo permitido, ¿no? Al menos si se trata de una persona un poco mayor, ¿no es cierto? No, no es permitido. Y entonces Yanina acaba de complejizar el asunto. Acaba de complejizar el asunto. El hecho es que esa chica, esa niña, va a estar sufriendo, ¿o no? Seguro que va a estar sufriendo. Y además, es un hecho que todo lo que venga, la atención del embarazo, la atención del parto, eso tiene un costo, eso va a tener un costo. Ese costo alguien lo va a tener que cubrir. No estoy diciendo solamente para la familia, va a tener un costo para ella, para la familia, costo económico, para la sociedad. Entonces, un problema de salud es cuando se pueden identificar este tipo de cosas: sufrimiento, problemática social y un costo. Claro, y entonces, si tenemos a una persona con diabetes, la diabetes será un problema de salud. Claro, la diabetes también puede ser un problema de salud y una enfermedad. Entonces, ¿a dónde les quiero llevar? Que una enfermedad obviamente puede convertirse en un problema de salud, pero pueden haber problemas de salud que no son enfermedad. Por ejemplo, la violencia de género, ¿es una enfermedad? No per se, no la violencia como tal.
¿Que te puede generar luego un daño orgánico? Sí, claro. Te puede fracturar algún hueso. Te puede dejar moretones. Ya, eso es enfermedad. Pero la violencia en sí es un gran problema social y un gran problema de salud. Porque ahí, imagínense ustedes vivir en un ámbito de violencia. ¿Quién está contento? Hay un proceso frecuente de sufrimiento, ¿no es cierto? De afectación psicológica. Y entonces, a eso se está refiriendo esta frase, chicos. Manejar una enfermedad es relativamente sencillo, pero manejar un problema de salud ya no es tanto. ¿Cómo hacemos para que esa señora con diabetes pues cumpla todo lo que técnicamente sí sabemos? Aquí está el ejemplo que yo les proponía. La violencia de pareja contra la mujer puede ser detectada, evitada o mitigada cuando el servicio de salud sí está cerca de la gente, conoce a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces estos tipos de violencias no son denunciados. No es que todo el mundo se anima a denunciar esto. Y si el servicio de salud está allá alejado y no conoce a la gente, difícilmente va a detectar este tipo de problemas. Ahora bien, fíjense, esto es nada más para decir que hay evidencia de lo que estamos hablando. Estas son algunas evidencias, ahí están. Hay una mejora de intensidad del tratamiento y la calidad de vida cuando se da este tipo de cosas, cuando estamos más cerca, cuando identificamos problemas de salud y no solo enfermedad. Hay una mayor comprensión de los aspectos psicológicos de los problemas de las personas, de los pacientes. Hay una mayor satisfacción en cuanto a la comunicación. Comunicarse es tan importante que a veces los médicos no tenemos esa capacidad. Mejora la confianza del paciente al tratar problemas delicados. Se abren las personas, te cuentan sus problemas. Hay un aumento de confianza de la observancia del tratamiento. Mejora la integración de la atención preventiva y promocional. Entonces son una serie de elementos que te dicen que sí, que el modelo podría funcionar, siempre y cuando obviamente haya el respaldo de todo el sistema, ¿no? Ahora bien, el texto que ustedes van a leer no van a encontrar este modelo. Este modelo lo hemos ido trabajando. Este modelo tiene un enfoque de sistema. Tiene un enfoque de sistema. Listo, pues. ¿Qué es un sistema, Luis? ¿Qué es sistema? Dime el concepto general de sistema. O sea, en el sistema tienes que abarcar, ¿cómo decirlo?, en varios puntos para tratarlos, si no, no sería como tal un sistema. Tiene varios puntos, ¿de acuerdo? Wendy, ¿puedes decir algo sobre el concepto de sistema en general? Todavía nada en particular. Puede ser un conjunto de reglas o principios. Conjunto de reglas, principios, ok. ¿Quién más quiere agregar cosas al concepto, Paul? Tal vez que sigue un orden, los procedimientos están regulados o es un grupo en general que tiene un objetivo. No sé. Tiene un objetivo, ok. Miren, a todo nosotros podemos darle una mirada sistémica y analizarlo de manera sistémica. Voy a empezar por algo muy, muy simple. La producción de zapatos. Te puede analizarlo de manera sistémica. Porque un sistema, el concepto de manera general es el conjunto de elementos que interactúan para lograr un resultado. De acuerdo al objetivo que dice Paul. De acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Producir zapatos bonitos. Cómodos. Y entonces yo tengo unos
recursos, unos elementos, se llaman input. ¿Cuáles son los recursos para producir zapatos? Necesito el recurso Me desconecté, chicos. Sí, doctor, no se le Sí, ¿no? escuchaba bien. Me desconecté. Ok, no sé hasta dónde me escucharon bien. Se quedó hasta... No me escucharon nada, dice Yeset. Estaba hablando de los recursos, doctor. Ok, entonces voy a repetir eso. El sistema es el conjunto. ¿Sí? ¿Me escuchan? No me escuchan. No, doctor, se está entrecortando. Vamos a ver si puedo arreglar. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. A ver, intentemos. Si no funciona, vamos a parar un ratito. Les decía entonces, el sistema conceptualmente se refiere al conjunto de elementos, de recursos que interactúan para lograr un resultado de acuerdo al objetivo que nos hayamos planteado. Entonces les estaba proponiendo un ejemplo muy simple, muy sencillo, fuera de nuestra área. La producción de zapatos puede funcionar como un sistema. ¿Por qué? Para producir zapatos necesitamos unos recursos, unos elementos, unos inputs. ¿Qué necesitamos? Necesitamos al recurso humano, alguien que sabe de zapatos. Necesitamos el cuero, necesitamos los hilos, necesitamos las máquinas, ¿no es cierto? Y todos esos elementos, todos esos recursos entran en un proceso de producción. Hay que cortar, hay que medir, hay que coser, todo ese es el proceso. ¿Cuál es el resultado que esperamos? Zapatos cómodos, bonitos, lindos, ¿cierto? Eso es un sistema. Por eso es que ustedes escuchan hablar y el sistema educativo y el sistema de salud frecuentemente. Ahora les voy a llevar a un terreno más conocido por ustedes. ¿Ustedes creen que el miocito se comporta como un sistema? ¿Qué dices, Juan? Miocito. Estoy recurriendo a sus conocimientos esos bien chéveres de anatomía, de fisiología, que en fisiología creo que aprendieron esto, ¿no? En histología tal vez, no sé. ¿Saben qué es el miocito, no? Yo pienso que sí es un sistema porque es parte de un conjunto, cumple ciertas funciones y además es parte del sistema ordenado, está integrado. Ok. Vamos por parte.
¿Qué elementos tiene el miocito? Tiene elementos, ¿no? ¿O no? A ver, Wendy, ¿qué elementos tiene el miocito? Está formado por actina, miocina, Ya se eh, olvidaron. Actina, miocina, ¿qué más? troponina. Janet, Sí, doctor. ¿qué más tiene el miocito? Bueno, también podemos decir la membrana celular que le cubre el sarcolema, y sarcoplasma. De acuerdo. ¿Qué más? Bueno, ya que podemos definirla como cualquier célula, porque la célula muscular cardíaca va a tener los elementos básicos de una célula, ¿Cuáles? el núcleo, mitocondrias. Mitocondria, pero hay algunos elementos que son muy importantes, ¿no? La mitocondria, por ejemplo. También tiene aparato de Golgi, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el miocito? ¿Qué es lo que hace con esa interacción entre miocina y tal? ¿Para qué trabaja el miocito? ¿Para producir qué? ¿Para producir qué? Contracción y conductancia. Ajá, antes de eso tiene que producir energía, ¿no? Si yo muevo las manos, es porque algo está pasando ahí en los miocitos. Todo se inició ahí, ¿no es cierto? Claro, en coordinación con otros, por impulsos nerviosos y demás. Pero al final te produce energía que te permite esto, la contracción, como dice Juan, ¿no? Listo, pues entonces hay un grupo de recursos, de elementos, interactúan para producir algo, lograr un resultado. Entonces una célula podría ser un sistema. Pero esta célula, como bien dice Juan, es parte de otro sistema. ¿De cuál sistema? Del sistema muscular tal vez, ¿no es cierto? Y este otro sistema es parte de otro sistema. Hasta llegamos al cuerpo humano, que es todo un sistema complejísimo. Y entonces el sistema del cuerpo humano pues funciona a través de de la coordinación, interacción de muchos sistemas, ¿no? Que el respiratorio, que el cardíaco, que el renal, que el etcétera, etcétera. Y este ser humano es parte de otro sistema, integra una familia. Y la familia es un sistema, ya es distinto al sistema biológico, pero sigue siendo un sistema, ya es un sistema social. Y la familia forma parte de otro sistema, de un sistema comunitario tal vez, y así. Por eso es que hay sistema educativo, sistema de salud, sistema de sistema solar, si quieren. Y cuando ustedes escuchan hablar del sistema de salud, ¿a qué se refiere? Sistema de salud, entonces un conjunto de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ah, en ese sistema de salud hay instituciones, hay leyes, hay normativas, hay recurso humano, hay personas. Y todo ese conjunto de elementos interactúa en un proceso para cuidar la salud de la gente. ¿No es cierto? Y entonces estoy dando todos estos ejemplos porque se le puede poner límite a los sistemas. ¿Cuál es el límite del sistema de salud? ¿Hasta dónde llega? Luego hay unos distritos de salud. Ese es un sistema local de salud. Listo, ¿hasta dónde llega? Lo puedo delimitar en territorio incluso y saber qué elementos hay ahí. Y luego un hospital puede ser un sistema, claro, yo le pongo el límite y ahí hay elementos en el hospital, ¿no es cierto? Hay equipos, hay camas, hay recursos, hay pacientes, todo eso interactúa para lograr un resultado. Y luego puedo ver un centro de salud y le pongo un límite. Y ese centro de salud también es un sistema, que es parte de un sistema más grande, sí. Entonces hay subsistemas que son parte de un sistema más grande, hay suprasistemas. Ah, y luego voy a entrar al centro de salud y voy a ver la atención.
Y le pongo el límite a la atención para analizarlo de una manera sistémica. ¿Qué significa? Significa que para la atención, entonces tengo unos inputs, tengo unos recursos, tengo unos elementos. ¿Cuáles? ¿Qué necesitamos para la atención? Díganme, ¿qué necesitamos? Leonardo, ¿qué necesitamos? Ah, John, dale. O sea, primero una infraestructura, equipamiento, personal que maneje ese equipamiento, también el de mantenimiento para que si es que alguna falla de estos equipos también lo arregle lo más rápido posible y que no pierda ese funcionamiento continuo que debe tener. Buenazo, John, tú estás en muy buena sintonía. Claro, necesitamos un consultorio, una infraestructura, ¿no? Primero que sea parte de otra infraestructura más grande. Necesitamos ahí los equipos, que esté la camilla, el tensiómetro, el bajalengua, la linterna, no sé qué más se usa, ¿no es cierto? La gradilla. Necesitamos eso. Muy bien, John. Gente, personal preparado. Y eso es lo que ustedes hacen, prepararse, entrenados. Y necesitamos a los pacientes, si no, no tenemos con quién interactuar ni para qué usar el equipo. ¿Cierto? Y todo eso, cuando llega el paciente, ¿qué hacemos? Ah, primero entra, se le toman los signos vitales, algunos datos, entra a tu consulta, donde tienes los equipos, está el recurso humano, y haces la anamnesis, haces el examen clínico, ustedes aplican muy bien la parte de semiología ahí, que inspección, que palpación, que auscultación, y no me acuerdo qué más, ¿no es cierto? Hacen todo el examen que sea necesario. ¿Para qué? Y ahí entonces ya entraron en interacción con todos estos recursos. Utilizaron, qué sé yo, el tensiómetro, el bajalengua, la linterna, la camilla, interactuaron con el paciente, ¿no es cierto? Para lograr un resultado. ¿Cuál es el resultado? Primero, aliviar el sufrimiento de esa persona. ¿Listo? Entonces, ese es el enfoque que les propongo en este modelo. En este modelo. Fíjense lo que dice este modelo. Tiene unas entradas, input. Pero desde el punto de vista teórico, aquí entonces entendemos que el recurso humano está bien preparado. Entendemos que los insumos están bien, que los equipos están en buen funcionamiento. ¿No es cierto? Que no son tan caros. Por eso se habla de eficacia. Eficacia. Luego entramos en un proceso. Y en ese proceso, además de lo que hemos dicho, que ustedes lo manejan muy bien, que el examen clínico, que la anamnesis, etcétera, etcétera, incluir estos otros elementos que están ahí: integralidad, continuidad, integración. Que eso no lo aprenden ustedes en sus clases de semiología, ¿no es cierto? Ni de farmacología. No estoy diciendo que no hay que hacer lo otro, por supuesto, pues para eso se preparan, si no, no tiene sentido. Y con eso se supone que vamos a obtener un resultado. Ese resultado se llamará eficacia operativa o efectividad. Anoten eso, o efectividad. Y si nosotros hacemos bien eso, podemos influir en un indicador de impacto. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan esta partecita. Si nosotros estuviéramos tratando a niños con neumonía, se supone que si hacemos tenemos unos buenos recursos, hacemos un buen proceso, vamos a evitar la muerte por neumonía en niños. Al evitar la muerte por neumonía en niños, vamos a reducir un indicador de impacto que se llama mortalidad infantil. Al reducir esa mortalidad, entonces nosotros estamos aportando a esa reducción.
Pero claro, con la atención médica no podemos resolver por completo el tema de la mortalidad infantil. Se necesitan muchas otras acciones, ¿no? Acciones que tienen que ver con la alimentación, con la preparación de la madre, con la lactancia materna, con las condiciones económicas, etcétera, 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 etcétera. Nosotros solo aportamos un poquito a ese resultado de impacto. En inglés, outcome. ¿Listo? Ok. Aquí han surgido varios términos. Los de integralidad, continuidad e integración los vamos a resolver en las siguientes láminas. Pero quedan otros. Eficacia teórica, eficacia operativa o efectividad y eficiencia. Los tres términos se refieren al logro de resultados. Logro de resultados. Los mejores resultados. Pero la eficacia, y se llama teórica, es al logro de resultados en condiciones ideales, controladas. Ejemplo, cuando se está ensayando un medicamento, primero yo lo hago en condiciones controladas. Y yo digo en mis resultados cuál es la eficacia de ese medicamento para tratar tal o cual condición. En laboratorio. El ejemplo más claro es lo que está pasando ahora con las vacunas. Las vacunas al inicio, para COVID, ¿no? Las vacunas al inicio obviamente tuvieron que hacer muchos estudios, ¿no? Son como 4 etapas. Y todo eso se hace en condiciones ideales, controladas, en laboratorio, probando con la gente, pero en condiciones controladas. Y al resultado que yo logro ahí se llama eficacia, por eso es teórica. Ustedes han debido escuchar y leer mucho esto en farmacología. En farmacología se habla mucho de la eficacia de los medicamentos porque se prepara en laboratorio primero, luego se prueba en animalitos tal vez, etcétera, etcétera, pero sigue siendo controlada. Sigue siendo resultados que se logran en condiciones controladas. Cuando las vacunas salieron y ahora se están aplicando en todos los países del mundo, ya no es condiciones controladas, ya son condiciones de la vida real, condiciones operativas, donde los países tienen unas condiciones para almacenar las vacunas, tienen las cadenas de frío, el personal, la gente que quiere y que no quiere, etcétera, etcétera. Ya son condiciones reales, ya no son controladas. Los resultados que se logran en esas condiciones se llama efectividad o eficacia operativa. Efectividad. Si yo tengo, yo quiero, y siempre se está haciendo esto, yo quiero estudiar un esquema para tuberculosis, primero lo estudio en laboratorio y ahí logro una eficacia. El resultado que me da es eficacia. Y luego cuando lo lanzo al terreno, no, pues ahí ya la gente viene, no viene, a veces está, ahí logro, el resultado que logro ahí es efectividad. Y eficiencia también es el logro de resultados, pero para el análisis de la eficiencia se necesita de incluir la variable costos. La variable costos. Para que me entiendan esa partecita nada más, la variable costos. Fíjense ustedes, comparen. Un tratamiento para, yo me voy a inventar ahorita, un tratamiento para neumonía versus otro tratamiento para neumonía. Amoxicilina. Amoxicilina versus la cefalosporina de última generación. ¿Cuál es más efectiva? La cefalosporina. Me voy a inventar un número. 95%. Versus el 80% de la amoxicilina. Pero ¿cuál es más costo efectiva? ¿Cuál es más eficiente? Probablemente la amoxicilina. ¿Por qué? Porque si es el 80% de 1000 pacientes, de 100 pacientes, vamos con 100 nomás, de 100 pacientes yo voy a curar a 80, pero a un costo de $3. 3 por 8, 24.
$240. Pero la cefalosporina me cuesta 10. Y para tratar a 80 pacientes, 10 por 8, 800. Pero ustedes me dirán, pero doctor, usted va a matar a 15 niños. No, no, no. A los 15 niños los trato con el segundo medicamento. Lo que hago es reducir costos. Esto es lo que funciona, así es como funciona bajo la lógica pública. En lo privado, no vas a hacer eso, ¿no? No te vas a arriesgar, vas a dar el mejor medicamento, segurísimo, y eso es lo que se hace. Yo no estoy criticando, no estoy diciendo que eso está mal, no, no, no. Solo que cuando trabajas con una lógica pública, este concepto de eficiencia es muy importante. Se busca que las cosas sean más eficientes. Que la gestión, estamos hablando aquí, no se olviden, esta asignatura es gestión, que la administración sea eficiente. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de los costos. Y ahora estamos hablando de la atención como cuidado. Y entonces la atención tiene que ser eficiente. ¿Cuándo la atención es eficiente? Cuando yo tengo unas entradas adecuadas, recurso humano preparado, equipos que funcionan, tecnología que funciona en los términos de Pierre de Papa. Todo eso entra en un buen proceso. El proceso no solamente se limita al diagnóstico y a dar la receta, también a conocer a la gente y por eso trabajar estos términos de integralidad, continuidad e integración. Y con eso yo logro un buen resultado. Capaz que estoy siendo eficiente. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a desglosar los otros términos. Integralidad, continuidad, integración. Vamos con integralidad. Integralidad. O globalidad en los términos de Pierre de Papa. Integralidad o globalidad es lo mismo. Es decir, considerar a la persona como un ser biopsicosocial. No solamente biológico, también considerando su contexto social, las condiciones económicas, las condiciones del entorno donde vive, en las cuales se tiene que resolver ese problema de salud. Estamos trabajando con el ejemplo de la persona con diabetes. ¿Cuáles son las condiciones que tiene esa persona con diabetes? Condiciones en relación a su nivel de instrucción, a su nivel niveles de ingreso, dónde trabaja, tendrá tiempo para hacer los ejercicios. Todo eso se debe considerar porque es ahí donde al final se va a intentar resolver el problema. ¿Cuál es el problema? La diabetes. ¿Cómo se resuelve? Manteniendo niveles de glicemias adecuados. ¿Cómo creció esa persona? Seguramente le va a costar mucho dejar las papitas que tanto le gustan para comer en vez de papas los vegetales, las frutas que sean recomendadas. Hay que considerar todo eso. Además, implica un poco de conversación, de negociación con las personas. Porque cuando tú le impones, es difícil que te cumplan todo. Tienes que conversar, entrar en diálogo, tratar de llegar a acuerdos. Y obviamente se supone que la participación de los pacientes, de las personas, es fundamental. Porque si no le hiciste participar, capaz que si le das unas decisiones tan verticales, y eso nos pasa, no digo que no, que a mí también me ha pasado muchísimo, pero de lo que se intenta es esto, ¿no? Aperturarnos más. Y claro, las personas cuando tienen algún problema siempre van a estar ansiosas, con miedo. Hay que trabajar sobre eso también. Para lograr todo esto se necesita una relación de empatía. De empatía. ¿Qué es empatía? ¿Quién quiere? Ponerse en el lugar de la otra persona.
Muy bien. En términos más populares, ponerse en el zapato de algo así, ¿no? Entender a la gente. Miren, para entender a las personas necesitas haber tenido algún tipo de entrenamiento en la comunicación. Y dentro de la comunicación es importantísimo aprender a escuchar. Escuchar. Los médicos casi que no sabemos escuchar. Entra el paciente, ya, tome la receta. No conversamos, no escuchamos. No escuchamos. Es difícil. Oigan, yo no estoy diciendo, no me estoy quedando fuera, ¿ah? Probablemente soy el primero. Bueno, ya no hago tanto ejercicio clínico, pero cuando hacía, me costaba muchísimo escuchar. Muchísimo. Yo hice internado, no, perdón, yo hice, aquí, ¿cómo se llama? Yo hice año rural 2 veces. Me aplacé la primera. Mentira, en el año rural uno no se aplaza, no tengan miedo, no, ahí uno no se aplaza. Pero me tocó hacer 2 veces. Una hice en el país de origen y otra en Ecuador, para poder ejercer en Ecuador. Y en mi país de origen, mi año, allá no se llama, ya no hay año rural, se llamaba año de provincia. Y fui a trabajar con una fundación de Cáritas. Aquí también hay Cáritas, ¿no? Sí hay Cáritas aquí. Y antes de yo entrar a trabajar, imagínense, recién salido de la universidad con todo ese bagaje, aprendizaje que uno tiene, uno se siente que sabe todo. Me entrevistó el obispo de esa circunscripción, de ese vicariato se llama. Estuvo conversando conmigo unas 3 horas, no le miento. Y me habló muchísimo de esto, que sí sería bueno que yo en mi ejercicio escuche a la gente, converse con la gente. Y me contaba cómo a él le atendía un médico y que el médico siempre le daba la apertura y todo lo demás. No saben cuánto influyó esa conversación con ese obispo. Entonces, cuando yo fui a atender, recién salido de la universidad, fui a atender, había una consulta externa y yo tenía que visitar a las comunidades también, pero había una consulta. Y empecé a atender, y empecé a atender. Complicado porque después de un mes, unas semanas, un mes, yo tenía filas esperando consulta. Porque empecé a aplicar lo que me dijo el obispo. Tenía filas, fila de pacientes, atendía muchos pacientes. Y a veces ya no eran cosas muy técnicas, no que había que calmar a la gente, había que escuchar a la gente. Bien, me fue muy bien, claro, en ese año rural. Después me repetí el año rural en Ecuador y ya me fui al norte de Esmeraldas. Ahí es lo que les contaba con los chachis, con los cayapas en el norte. Una experiencia inolvidable. Claro, ahí ya tenía varios años de ejercicio como médico, ya tenía un poco más de experiencia. Pero entonces, de eso estamos hablando, de escuchar a las personas, generar esta relación de empatía, porque si no, no vas a poder entender este contexto social, no vas a poder ni siquiera preguntar a las personas. Entonces, concepto integralidad. Concepto de integración, atención integrada. Esto también lo diferencia Pierre de Par. Fíjense que es cuando en una acción usted echa mano de todos estos recursos. Hace acciones de prevención, de promoción, de rehabilitación, de curación, dependiendo de la necesidad. El ejemplo que a mí me gusta proponerles es cuando se atiende a una embarazada. El embarazo no es una enfermedad, claro, pero en el embarazo usted puede hacer acciones de prevención. ¿Cuáles acciones de prevención? Cuando usted le pone la vacuna, no usted, pero el equipo, usted le manda al departamento de vacunas y ahí le ponen la vacuna antitetánica. ¿Qué están previniendo? El tétanos neonatal. Está haciendo una actividad preventiva. ¿No es cierto? Puede hacer otras, claro, pero creo que ese ejemplo nos
nos ilumina. ¿Puede hacer actividad de promoción de la salud? Claro. Si usted agarra un grupo de embarazadas y les empieza a enseñar sobre la lactancia materna, una maravilla, pues que una mujer embarazada sepa la importancia y lo clave que es la lactancia materna y además sepa las técnicas y sepa qué hacer cuando no salga la leche y sepa a quién recurrir y sepa promoción de la salud porque no está previniendo ninguna enfermedad en particular, está haciendo un ejercicio de vida para ese futuro niño. Y usted ve que hay mal en la dentadura y le tiene que mandar al odontólogo para que le haga una actividad curativa odontológica. Y la señora llegó un poco con palidez. Y le hizo el examen y salió la hemoglobina baja. Entonces, ahí tiene que ser una acción curativa. Entonces, cuando usted hace todo esto, está haciendo una atención integrada. Fíjense que es diferente a integral. Aquí es integrada. Y este concepto implica mecanismos de referencia interna. De mi consulta yo le mando a la vacuna, de mi consulta yo le mando al odontólogo, de mi consulta yo le mando a la nutricionista, si hubiese necesidad al psicólogo, ¿no es cierto? Donde ese equipo puede hacer bastantes cosas. Obviamente también se necesita de la relación de empatía, generar empatía, escuchas. Continuidad. La continuidad es más sencillo de entender porque se trata de hacer seguimiento. Entonces usted puede hacer seguimiento y dar continuidad con un episodio. Yo puedo poner ejemplo de un episodio de una enfermedad aguda, pero es más útil en el control prenatal, es más útil en una enfermedad crónica, dar continuidad. El episodio en una crónica, ¿cuándo se acaba? No se acaba, la continuidad tiene que ser permanente. En una aguda sí, ¿no es cierto? En una aguda sí. En el embarazo se supone que al menos 5 controles, dice el Ecuador. La OMS dice no, 9, para que sea, para reducir realmente esos riesgos de morbimortalidad materno-neonatal. Pero no solo ahí. Digamos que estamos hablando de una aguda, niño con neumonía. Viene, le hacemos la primera consulta, estamos preparados para diagnosticar neumonía, diagnosticamos neumonía, hacemos un buen manejo, consideramos todo el entorno y nos aseguramos que ese niño vaya a tomar la medicina porque es muy importante y además que tenga los otros cuidados, ¿no es cierto? Le decimos que vuelva por favor a los 3 días o que esté vigilante de algunas señales de peligro, vuelve a los 3 días, va bien, listo, sigamos con el plan. Y vuelva después a los 10 días, 12 días, el niño salió de la neumonía, perfecto. Pero luego le seguimos al niño, le seguimos valorando su crecimiento, su desarrollo psicológico, físico, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo continuidad interepisodios. Hasta que el niño, ojalá no suceda, pero si se enferma, pues le volvemos a atender el episodio. Pero no hemos dejado de hacerle el seguimiento. Y por último, si llega algo que no podemos resolver en el primer nivel, pues les enviamos a un segundo nivel, pero le hacemos el seguimiento y eso se llama continuidad interniveles, que funciona con este mecanismo o con este sistema o subsistema de referencia y contrarreferencia. Fíjense que siempre estamos hablando de sistema. Espero que no se olvide nunca más el concepto de sistema. ¿Sí? Pero para que todo esto suceda, deben haber algunos parámetros, unos elementos. Primero, que debemos estar funcionando en redes. Y las redes es que la comunicación entre los niveles de atención funcione bien, algo que es muy difícil de que suceda. Hay que acercar la atención a la población, por eso es que hay servicios de salud, centros de salud más cerca de la población. Hay que responsabilizarse de una población bien delimitada. Cuando llegamos a un primer nivel de atención, y esto les va a pasar cuando lleguen ustedes a su año rural, te van a decir, esta es su comunidad, tiene tanta gente, hasta ahí es el límite geográfico. Entonces, y usted es responsable de la salud de esa gente. El equipo del primer nivel tiene que ser el centro coordinador, de ahí veo si le envío para que me hagan una imagen, si es que necesita hospitalización, si es que necesita tal cosa, ¿cierto?
Hay que hacer evaluaciones, hay que hacer seguimiento. ¿Hubo progresos? No hubo. Y hay que convertirse en un proveedor habitual y de confianza. Por si acaso, esta presentación tiene mucho de uno de los capítulos del libro que ustedes seguramente ya leyeron. ¿Sí? Está en el aula virtual. Comentarios, chicos, preguntas. Foro abierto a partir de ahorita. Ok. Ahora, entonces, les invito a ver su aula virtual. Debe estar ya disponible la tarea de la semana. La tarea de la semana es la siguiente. El siguiente lunes, Juan, me haces acuerdo. Me haces acuerdo. Vamos a conversar un poquito sobre el foro que ustedes han hecho. ¿Ya? Entonces, el trabajo de la semana es esto de aquí, pero dice que no está mostrado para ustedes. Vamos a ver si le activo ahorita. Ustedes son P8, ¿no? Sí, doctor. Ay, miren la página, se me fue. ¿A ustedes también? Sí, doctor. Uy, ya no la pude recuperar. A ver, vamos de nuevo. P8, 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 P8. Ok, ya me dejó. ¿Están viendo ustedes el aula virtual? ¿Les estoy mostrando? Sí. Ok, entonces aquí está el material de lectura. Ustedes van a encontrar ahí este libro, APS más necesaria que nunca. Se abre el libro y entonces ahí ustedes, de aquí leyeron, por ejemplo, o de aquí salió lo de cobertura universal, fíjense. Entonces les quiero mostrar con precisión. Está toda esta introducción, es un libro muy grande, obviamente por eso está en un link, no está en el aula como tal. Con muchas fotos. Este es el capítulo 1, Desafíos de un mundo en transformación. Ese no lo hemos, o sea, si nos dedicamos a todo este libro no acabamos nunca. Solamente saco 2 temas de aquí. ¿Cuál es el segundo? Y seguimos bajando. Y aquí viene el segundo, que se llama Impulsar y mantener la cobertura universal, que es el tema que vimos la semana pasada. De aquí tienen que leer. Entonces, ¿cuál capítulo es? Capítulo 2. Después del capítulo 2, aquí está incluso los gráficos que utilizamos la semana anterior. Y luego está esto, el 3, dar prioridad a la persona. Este es el capítulo del que acabamos de hablar. Claro, yo lo he modificado un poco, he puesto algunos elementos. Cuando ustedes lean aquí lo de integración, integralidad y continuidad, no van a encontrar esa diferencia que hicimos entre integración e integralidad. Pero esa diferencia sí existe, chicos. Este es el capítulo 3. Entonces pueden revisar ahí. Y luego tienen en el aula la presentación de hoy día y tienen este trabajo. Vamos a ver qué dice el trabajo. Es muy cortito. Hay que responder estas 2 preguntas. Primero, conceptualizar los términos de eficacia, efectividad y eficiente y establecer las diferencias entre ellos. Busquen un poco de bibliografía, vean un poco en función de lo que hemos conversado hoy día.
Y 2, realice un comentario en respecto del cumplimiento de los criterios de la calidad de atención, los que hemos visto, los 3, en la observación de una de las consultas de las que usted asistió o presenció. Puede ser que sea en sus prácticas que ya hayan hecho, o puede ser que fue acompañando a la abuelita, o a la mamá, o al hermano, o a la hermana. Y hagan un comentario de eso. ¿Está hasta cuándo? Está hasta el sábado 3, hasta la medianoche, tal como Cenicienta. Preguntas, chicos. Ok, vamos a tomar un café entonces. Que tengan una buena semana, muchachos, chicas. Ánimo. Ya sé, pues es lunes. Ay, gestión de la salud a las 9. Tengo que levantar. Sí sé eso, tranquilos. Hay que hacerle esfuercito. ¿Ya? Ok. Gracias, Doc. Que les vaya bien, muchachos. Gracias. Luego, Doc, Conversamos gracias. el Muchas lunes. gracias, Doc. Gracias, Juan. Sigue Doctor, así. Ajá. doctor, ¿se puede quedar un momentito para hablar acerca del tema del foro del día sábado con una compañera? Con mucho gusto. Samantha, eres tú. Ya. Cuéntame. Sí, soy yo. Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que el día sábado yo no pude subir el foro hasta las 12, o sea, ya le Ujú, envié su correo a ujú. la 1 de la tarde. Ya. Entonces fue porque ese día ya me vacunaron la segunda dosis, entonces estuve con mucho malestar y por más que ¿Te dio quise, malestar? y ¿Y qué vacuna no, te pusieron? sí me pusieron Pfizer, Ah, ya. Ok. pero me ¿Y dolía por qué full, dices sí me pusieron Pfizer? A ver, ¿por qué? porque ¿Cuál, según estaba viendo ya no estaban poniendo AstraZeneca. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? No dicen que la AstraZeneca Vieron es que hasta más. ustedes están marcados por ese rumor. No, o sea, que Y tienen más efectos y eso adversos. explica por qué la gente llega y dice, si no hay Pfizer, no quiero. Te quiero. Sí, es verdad, sí, No, es cierto. chicos, cualquier vacuna en estas Ajá, circunstancias es cualquiera, buena. vale. Cualquiera Sí, vale. Ujú. Porque lo que están haciendo las vacunas es reducir la mortalidad, la gravedad. ujú, Ujú. Pero está sí, bien. Hagamos lo siguiente, Samantha. Te abro el aula para que tú ahí pongas tu participación, ¿ya? Porque no ya. vale que yo te revise el Power que me mandó Juan. O no sé si era Power o el documento me enviaste. PDF. Ajá, entonces mejor te abro ahí en el aula virtual para que tú pongas ahí tu participación. Te abro en este momento y te doy, ¿qué? ¿Una media hora? Sí, doctor. Sí, ahorita mismo le subo. Ya, te doy una media hora para que le subas. Ya, muchas gracias, doctor. Espérame ahí.